Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas. Esta es la segunda parte de los dos capítulos que hemos destinado para el tema de suma acústica. Y los subtemas que veremos el día de hoy son el ciclo de fase relativa, cómo leer la fase, el count filtering o filtro peine, lineal y logarítmico, zonas de suma y por último geometría de la suma. Asimismo, este capítulo ya es la antesala de uno de los temas más fuertes, que son los arreglos de altavoces. Y bien amigos, pues dicho lo anterior, comenzamos. En el capítulo anterior vimos cómo se construye el ciclo de fase desde una perspectiva más matemática. Ahora vamos a verlo desde una perspectiva de aplicación al alineamiento de sistemas. Antes de eso les recomiendo ver un pequeño extracto de la película Lucy, ya que tiene un pequeño análisis muy relevante para nuestra área de estudio, y del cual les dejo el link en la descripción del video. Bien, siempre nos han enseñado que 1 más 1 es igual a 2, o hablando en nuestro idioma, que 20 veces el logaritmo de 2 es igual a la máxima adición, es decir, 6 decibeles. Y esto sería lo ideal casi en la mayoría de los casos. Sin embargo, en esta industria donde todo es relativo, esta es de las pocas cosas absolutas. 1 más 1 jamás es igual a 2. Por lo tanto, el resultado de la sumatoria 1 más 1 dependerá directamente de la fase, es decir, del tiempo. Regresando a nuestro ciclo de fase, vamos a centrarnos en los puntos más importantes. Por ejemplo, el punto donde la fase relativa es igual a 0 grados, la sumatoria 1 más 1 es igual a 2, y por tanto tenemos la máxima adición, que es 6 decibeles. Sin embargo, como ya vimos, este caso nunca se dará o se dará solamente en puntos muy específicos del entorno. El punto donde la fase relativa es igual a 90 grados o un cuarto del ciclo, la sumatoria 1 más 1 es igual a 1.4 y por tanto la adición es de 3 decibeles. El punto donde la fase relativa es igual a 120 grados o un tercio del ciclo, suceden dos cosas muy importantes. La primera es que la sumatoria 1 más 1 es igual a 1 y por tanto la adición es de 0 decibeles. Es decir, tenemos desperdicio de energía, ya que el nivel generado por los dos altavoces es el equivalente al que genera un solo altavoz. Y la segunda es que a partir de este punto es donde comienza la sustracción, que se prolonga hasta los 180 grados, donde la sumatoria 1 más 1 es igual a 0, y por tanto la adición es de menos infinito decibeles. Asimismo, es en este punto donde nuevamente comienza la adición, positiva por supuesto, que se prolonga hasta los 360 grados. Si ustedes se dan cuenta, las gráficas son como un espejo, donde la suma comprende 2/3 del ciclo y la resta comprende 1/3 del ciclo. Bien, ahora, ¿cómo leemos la fase? Y para hacer la demostración vamos a medir la respuesta de magnitud y de fase de un divisor frecuencial a dos vías, así como una de las herramientas más poderosas en esta industria, que es SMART, en su modo de función de transferencia. Entonces, en primer lugar, activemos la vía de medios agudos. El divisor frecuencial que estoy utilizando utiliza filtros Linkwith-Rayleigh de cuarto orden. Recordemos que cada orden del filtro es una pendiente de menos 6 decibeles por octava y un desfase de 45 grados en la frecuencia de corte. Por lo tanto, para este caso tenemos una pendiente de atenuación de menos 24 decibeles por octava y un desfase de 180 grados en la frecuencia de corte,
que es de aproximadamente 100 Hz. Si lo convertimos a tiempo, es un retraso de 5 milisegundos, es decir, la mitad del periodo. Bien, vamos a capturar esta respuesta para utilizarla como referencia y posteriormente vamos a activar la vía de subgraves. Aquí viene lo interesante. Ya que estamos utilizando la misma topología de filtro, el desfase añadido a cada vía es exactamente el mismo. Por lo tanto, si miramos la curva de fase, podemos apreciar que es exactamente la misma. Es decir, no tenemos diferencia de fase entre la vía de subgraves y la vía de medios agudos. En otras palabras, tenemos una fase relativa de 0 grados y por lo tanto la máxima adición de 6 decibeles. En consecuencia, nos resulta un crossover de tipo unitario. Ahora, el hecho de que en el divisor frecuencial tengamos un crossover de tipo unitario, eso no garantiza que en el entorno acústico también se presente. Por ejemplo, si ahora medimos la respuesta en el entorno acústico, uno de los errores que cometemos, principalmente cuando somos novatos, es intercambiar las puntas de los cables que van desde el amplificador hacia el altavoz, lo que resulta en una inversión de polaridad, es decir, 180 grados. Por lo tanto, la fase relativa es de 180 grados, que da lugar a una sustracción máxima de menos infinito decibeles. Si miramos la respuesta de fase de forma combinada, podemos ver claramente la diferencia de 180 grados, pero lo podemos ver aún más claro si separamos cada una de las vías para analizar la respuesta de fase por separado. Por lo tanto, si hacemos dicho procedimiento, ya podemos ver inclusive con diferente color qué está sucediendo en cada una de las vías. Y por supuesto, como ya vimos anteriormente, ahí aparece el desfase de 180 grados. Bien, hasta ahora hemos analizado únicamente dos casos, que son los más extremos, es decir, donde tenemos la máxima adición y la máxima sustracción. Asimismo, para hacer la medición en el entorno acústico, tomamos como referencia el centro geométrico del arreglo. En el siguiente apartado, que es geometría de la suma, veremos de qué forma influye el hecho de mover el punto de medición fuera del centro. Bien, hasta el momento hemos medido la respuesta de magnitud y fase de un pequeño arreglo en el crossover acústico espectral. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en el crossover acústico espacial, es decir, en todo el rango. Y para ello vamos a utilizar el segundo arreglo. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a medir la respuesta del primer arreglo, tomando como punto de medición el centro geométrico. Y como podemos apreciar, la respuesta es exactamente la misma que medimos en el crossover acústico espectral. Ahora, si activamos el segundo arreglo, podemos ver claramente que en cualquier frecuencia la sumatoria es de 6 decibeles, puesto que no existen diferencias de nivel, mucho menos de tiempo. Es decir, que la fase relativa es igual a 0 grados. Y este sería el caso ideal en la mayoría de ocasiones. Sin embargo, como ya dijimos antes, esto no será así. El problema empezará a medida que el punto de medición se encuentre fuera del eje. Por ejemplo, si tomamos como punto de medición el centro geométrico de cualquiera de los dos arreglos, formando un triángulo rectángulo, aparecen las diferencias de fase, es decir, las diferencias de tiempo. Y por ende aparece algo que se denomina confiltering o filtro peine, por su gran parecido a las puntas de un peine de cabello. Entonces, para ver qué es lo que está sucediendo, ¿qué podemos hacer? Adivinaron, hay que capturar la respuesta por separado. Por lo tanto, si capturamos la respuesta por separado, la gráfica en color rosa corresponde a la respuesta combinada y las gráficas en color verde y azul corresponden a las respuestas individuales. Si analizamos las respuestas, podemos ver claramente que el primer pico negativo está en los 500 Hz, donde hay una fase relativa de 180 grados. Y si lo convertimos a tiempo, es una diferencia de 1 milisegundo.
Ahora, el primer pico positivo está alrededor de 1 kHz, donde hay una fase relativa de 0 grados. Y el segundo pico negativo está alrededor de 1.5 kHz, donde hay una fase relativa de 180 grados. Y así nos podemos ir a lo largo de todo el eje hasta llegar a los 20 kHz. Hay dos formas diferentes de visualizar la respuesta. Una es en forma lineal y la otra es en forma logarítmica. Esta segunda es la que más se adapta a nuestros niveles de escucha. Asimismo, es con la que estamos acostumbrados la mayoría de ingenieros en audio. Ya estará en cada quien decidir con cuál se acomoda más, así como la herramienta de medición que estén utilizando en el momento. Seguimos con zonas de suma, y este término se refiere básicamente a nuestra posición en el espacio en cualquier espectáculo. Y basado en la posición, orientación e interacción entre altavoces, nos podremos encontrar en 5 zonas diferentes que son: la zona de acoplamiento, donde la fase relativa entre altavoces está entre los 0 y los 120 grados y la cantidad de suma irá de 0 a 6 decibeles dependiendo de la fase relativa, así como de la diferencia de nivel entre altavoces. La zona de cancelación es el gemelo malo de la zona de acoplamiento, y esta se sitúa entre los 120 y 180 grados de fase relativa, e igualmente la cantidad de resta estará definida por el grado de fase y por la diferencia de niveles. Zona de combing. Esta es la zona más volátil y la que más debemos evitar a como dé lugar, ya que no existe un desajuste de fase específico y el desajuste de nivel va de 0 a 4 decibeles. Por tal razón, en algunas frecuencias podemos tener la máxima suma y en otras la máxima cancelación. ¿Recuerdan el filtro Peine del que hablamos anteriormente? Se refiere a este concepto. Zona de combinación. Esta es muy parecida a la zona de combing e igualmente no hay un desajuste de fase específico, pero la relación de nivel va de 4 a 10 decibeles. Por tal razón, la máxima suma y la máxima cancelación están limitadas a un rango de más menos 6 decibeles. Por último, tenemos la zona de aislamiento. Esta se presenta cuando la relación de nivel entre altavoces es de 10 decibeles o más. Por tal razón, las interacciones se vuelven insignificantes. Asimismo, la relación entre el pico más alto y el pico más bajo de la respuesta es no mayor a más menos 3 decibeles, que cumple con el estándar de la industria. Entonces, uno de nuestros muchos objetivos como ingenieros en audio será pasar de la zona de acoplamiento a la zona de aislamiento en un solo paso, lo que será una meta imposible, ya que antes de eso estaremos en por lo menos 2 de las otras 3 zonas. Geometría de la suma. Cuando diseñamos un nuevo sistema, siempre empezamos por conocer la interacción entre dos altavoces. Y ligando este concepto a las zonas de suma, es que nos podemos colocar en 4 posiciones diferentes, asemejándolo a un triángulo. Estas posiciones son el triángulo isósceles, el agudo, el rectángulo y el obtuso, donde los vértices A y B representan 2 altavoces y el C el punto de medición o punto de escucha. Por ejemplo, el triángulo isósceles representa la zona de acoplamiento, que es el centro geométrico donde los altavoces siempre llegan igualados en tiempo y en nivel. A medida que movemos el punto de medición fuera del centro geométrico, aparece la zona de combing, representada por la zona del triángulo agudo, y que termina de consumarse en la zona del triángulo rectángulo. Por último está la zona del triángulo obtuso, representada por la zona de combinación y aislamiento. Y bien amigos, pues así terminamos este video. Ya en el próximo capítulo estaremos entrando a lo que son los arreglos de altavoces, que es el tema fuerte de este videocurso. Mientras tanto, pues esperando como siempre que sea de su total agrado, no se olviden compartir este video, así como dejarme sus comentarios, ya que eso me ayudará bastante a mejorar. Hasta la próxima.